Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir este sábado. Sí, por favor. Bueno, pues eso, agradeceros muchísimo que hayáis venido esta mañana y por supuesto agradecer a Pepe y a Sara que estén aquí, que nos compartan este ratito. Bueno, sabéis que estamos en Confidencies, es el segundo de la temporada y bueno, es un espacio de encuentro con maravillosas personas relevantes de las artes escénicas que nos van a presentar un poquito lo que van a presentar esta tarde aquí en el Teatro Principal y que también nos van a contar un poquito alrededor de, bueno, de su trayectoria, de sus deseos, de sus experiencias, etcétera. Bueno, yo creo que no necesitan presentación. Tenemos a Pepe Villuela, que bueno, es un profesional admirable, actor, clown, cómico, que ha trabajado en todas las disciplinas, en todos los formatos. Y bueno, pues que aquí lo tenemos, un honor. Y a Sara Águeda, que es música, es una arpista maravillosa, además es investigadora especialista en música para la escena del Siglo de Oro. Bueno, ha trabajado en muchísimos montajes con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y bueno, y juntos nos presentan el Guitón Onofre, que yo voy a brevemente investigar un poquito, voy a contaros lo que sé, pero por supuesto ellos lo van a completar porque me resultó muy curioso, que es una novela picaresca del Siglo de Oro, escrita en 1604, pero a la que han dado luz prácticamente ellos porque es casi una novela como perdida. Todos conocemos pues eso, el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, el Buscón después de Quevedo, pero esta novela bueno, ha estado un poco en la sombra de Gregorio González Mendizábal, un riojano. Entonces, bueno, ahora nos contáis un poquito cómo ha aparecido este tesoro y, claro, evidentemente es una adaptación teatral que han hecho Bernardo Sánchez y Pepe, ¿verdad? Si no me equivoco. Que bueno, que también nos contáis un poquito cómo ha sido ese trabajo, porque como sabéis, pues el lenguaje narrativo, ¿no? la narrativa, cuando luego se adapta a teatro, pues tiene que sufrir un montón de modificaciones y cambios para que esté viva, sea presente, sea acción, etc. Y bueno, por otra parte, Sara ha hecho la dirección musical y composición y además hace la música en directo con el arpa y con su voz. Entonces también nos cuentas, si queréis ahora enseguida, un poquito cómo has generado ese universo. Y bueno, ya por último decir que la dirección de la obra es de Luis Dor y la producción es del Vodevil. ¿Sí? Bueno, pues si queréis, empezamos por este hallazgo maravilloso que no sé quién hizo. Ahora nos contáis un poquito el origen y cómo ha sido ese proceso de creación, si os parece bien. Sí. Empiezo yo. Buenos días. Es un placer estar aquí. Creo que uno de los componentes que más me gusta del teatro es la presencialidad, el hecho de que en escena nos encontremos público y intérpretes, pero luego estos añadidos en los que podemos confluir y compartir pues experiencias y curiosidades e inquietudes me parece magnífico. Que felicidades por la iniciativa de reunir a la gente que está en un momento determinado como nosotros, circunstancialmente encima del escenario, pero que también somos público a veces y que echamos de menos este tipo de cosas. Pues gracias por hacer confluir a público e intérpretes. El Guitón Onofre efectivamente ha sido toda una aventura. Además, como muchas de las cosas que nos pasan en la vida, yo diría que surge de una casualidad, de algo que no se buscaba en ningún momento. Sara y yo llevamos tiempo trabajando juntos en proyectos relacionados con la poesía, recitales poéticos, y buscando material poético, poemas concretamente, de una autora muy desconocida, también riojana, Sorana de la Trinidad, que tiene un conjunto muy breve de sonetos, en total 19 sonetos místicos. Ella pues pertenece a la época de San Juan de la Cruz y Santa Teresa y indudablemente tiene influencia de ambos.
buscando información acerca de Sor Ana de la Trinidad en un libro, es decir, tampoco nos tuvimos que ir a ningún sitio especial a investigar y a encontrar, pues apareció el nombre de Gregorio González, un autor absolutamente desconocido, y de una obra pues también muy desconocida, que es Guitón Onofre. Claro, cuando yo encuentro eso, además recuerdo perfectamente el momento en el que lo leí, iba en el metro, o sea, no imaginéis una biblioteca ni un lugar propicio para la investigación, era el metro de Madrid. Lo que no os puedo decir es la estación concreta en la que se produjo el flechazo, pero fue un fogonazo. Una novela picaresca desconocida, porque a todos nos suenan pues los títulos que has mencionado, Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, Buscón, pero Guitón Onofre, de entrada ya la propia palabra fue un misterio. ¿Qué significa Guitón? Y bueno, pues empezamos a tirar del hilo, a buscar el libro, porque Guitón Onofre fue una novela que no se le llegó a publicar en el siglo XVII, principios del XVII, 1604 concretamente, como decías muy bien, se escribe. Pero ese manuscrito desaparece. ¿Por qué no se llegó a publicar? Bueno, tampoco se sabe. Quizá dado el contenido un tanto, yo diríamos, hereje, ¿no? O incluso a veces blasfemo de lo que se habla. Es un texto muy anticlerical. Entonces, probablemente este hecho propició que Gregorio González no se la quisiera jugar, o que la propia Inquisición ya le echara el ojo y no quisiera que ese libro apareciera. ¿Se ha ido a la voz? No, ha vuelto. La Inquisición. Bueno, está ahí la Inquisición. Ese manuscrito, fechado en 1604, es encontrado después de 3 siglos y pico, en 1927, creo recordar que fue, en París. Hasta entonces, ¿qué había pasado con él? Pues había reposado durante un tiempo en una biblioteca en Perú, y después, por arte de magia, ¿no?, pero de Birli Birló, que quizá alguna compra o algún saqueo, pues vuelve a Europa. Con el manuscrito ahora reposa en una universidad norteamericana. Síntoma también de que nuestro patrimonio no lo sabemos cuidar todo lo bien que debiéramos, porque este manuscrito lo compró esta universidad, una universidad en Massachusetts, y allí reposa. Nunca lo he podido ver, nunca lo he tenido en mis manos, pero cuando es encontrado en París, en los años 20 del siglo pasado, pues el señor que se lo encuentra directamente se da cuenta de que ha encontrado un tesoro literario, ¿no? La tercera novela picaresca de la tradición picaresca española, y que es absolutamente desconocido. A partir de ese momento pues ya empieza a haber ediciones, concretamente ya en los años 50 se publica, y bueno, pero en ediciones mínimas, y sigue siendo muy desconocido. Aparece mencionado en muy pocos estudios de la historia de la literatura, con lo cual información acerca de lo que pudo ocurrir con él pues no hay, y estudios tampoco. Pero nos parecía enormemente interesante que el texto se conociera. Nosotros a lo que nos dedicamos es al teatro. Y entonces, bueno, pues haciendo confluir también esos dos hechos, pensamos, ¿y por qué no hacemos una versión teatral? La novela, si alguna vez cae en vuestras manos, o a lo mejor quizá alguno de vosotras lo haya leído, no tiene la altura literaria que pueda tener el Buscón o que pueda tener el Lazarillo, pero no deja de ser un eslabón más en esa cadena de la novela picaresca. Es una novela voluminosa, y cuando nos planteamos llevarla al teatro, pues nos damos cuenta de que sí, que evidentemente hay mimbres, pero que hay que despojarla de muchísima paja. Que en escena lo fundamental es la acción, que pasen cosas, ¿no? La estructura de la novela pues es muy parecida a la de la mayor parte de las novelas picarescas. Es la historia en términos autobiográficos contada por el mismo pícaro, hablando de su vida, desde su nacimiento hasta el momento en el que termina la obra, que no es precisamente el de su muerte. Todavía se supone que le quedan años por delante a este Onofre, y de hecho en la novela se anticipa una segunda parte
que seguramente nunca se llegó a escribir y que si se ha escrito y algún día aparece será un acontecimiento realmente interesante. Entonces lo que hicimos Bernardo Sánchez es dramaturgo, también riojano como yo, pues fue despojar a la función de todo aquello que en escena éramos conscientes de que no iba a interesar. Entonces digamos que hemos hecho una esencialización, no sé si muy acertada o no, pero desde luego que sí funciona. En escena quien habla no es el propio Onofre, quien habla es un cómico, es decir, los que vengáis a ver la función, lo que vais a ver es una representación al modo como hemos entendido que debían ser las representaciones o que podrían ser las representaciones en el barroco, un ñaque, compuesto por dos intérpretes, una música y un cómico, que viajan con esa escenografía que aparece en el escenario desde el principio desordenada y destartalada y que va conformando pues, los espacios distintos en los que se mueve la función. Entonces hay un desdoblamiento. Está el cómico y Onofre, que es el personaje, y está la música, que es ella misma, pero al mismo tiempo también representaría, yo diría, luego hablará ella de la música mucho más acertadamente que yo, esa parte elevada y excelsa, contrapuesta a la parte más terrenal, representada por el cómico, que está envuelto en miserias. Ella de pronto eleva la función a la cúspide de lo sublime gracias a las músicas, a su voz y a su forma de tocar. Así a grandes rasgos y de una forma un poco desordenada, pues os he contado lo que ha sido la trayectoria de este proceso. Lo estrenamos en el año 24, hace ya casi 2 años, en el Festival de Almagro. Allí fue el estreno absoluto de la función y de este texto que está ahora por ahí. Hemos tenido la suerte de que Pepitas de Calabaza, una editorial también riojana, es un proyecto eminentemente vinculado a la tierra, ¿no?, de La Rioja. Pues ese texto, esa reducción, digamos, de la novela está en ese librito, y dentro de poco Pepitas de Calabaza tiene previsto publicar todo el texto ya en una edición más lustrosa que las que ha tenido hasta ahora. Con lo cual, digamos que el objetivo que teníamos de dar a conocer a Onofre y a esta tercera novela picaresca se está cumpliendo. Seguimos yendo poco a poco pues, por todos los teatros que tienen a bien contratarnos, por todos los festivales a los que podemos. Recalaremos en el Clásico en Madrid, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en enero del año que viene. Estaremos del 21 de enero al 21 de febrero. Y después nuestra idea es también hacer que Onofre vuelva a América ya andando. Es decir, no metido en un libro, sino viajar por Iberoamérica, pues, a festivales y a lugares donde haya posibilidad de representar una función como esta, ¿no? Teatro clásico español, aunque venga de la novela, pero no deja de ser. Hemos intentado conservar la musicalidad del lenguaje de la época, es decir, no hemos hecho una traslación del lenguaje para que suene a contemporáneo, sino todo lo contrario. Hemos intentado mantener esa musicalidad de la época, lo que nos permite viajar hacia el pasado y reencontrarnos con esa forma de escuchar el castellano de la época, pero además con un efecto rebote curioso, porque lo que cuenta Onofre está pasando todavía hoy en día. Es decir, la novela picaresca o el género de la picaresca no solamente no pertenece al pasado, ojalá, ¿no? Ojalá hubiéramos dejado de tener pícaros, corruptos y personas de mala vida que nos hacen a todos la vida más difícil, ¿no? Por ir terminando, os diría que Onofre, la diferencia que se ve claramente en la novela con respecto a otros pícaros, está fundamentada en su deseo constante de venganza. Es decir, él se autovictimiza, como muchos pícaros, ¿no? Nacen en una familia de baja extracción, tienen mala suerte en la vida, se quedan huérfanos pronto, tienen que buscarse la vida en mitad de las miserias y del hambre, pero Onofre lo hace con un punto de maldad. Disfruta
vengándose, disfruta pellizcando sobre todo a aquellos que le han hecho mal, es decir, no perdona, jamás. Y es curioso porque él en esta función, tampoco quiero desvelaros nada si la vais a ver, no quiero hacer un destripe, ¿no? A mí la palabra spoiler no me gusta mucho. No quiero hacer un destripe de la función, pero sí que, digamos que en sus avatares no le va mal. Es un antihéroe que no termina derrotado, ¿no? Lo cual, bueno, pues tiene una lectura también contemporánea. Los malos ganan, los malos tienen triunfo en su vida, merece la pena ser malo, ahora mismo que estamos debatiendo, ¿no?, esto en la sociedad, ¿no? Es decir, los malos realmente merecen estar donde están o no. Bueno, pues este Onofre, ya veréis, los que veáis la función, como pese a lo malvado que es, le va muy bien. También recibe, ¿eh? Sí, recibe, pero devuelve de una manera muy brutal. No quiero seguir hablando yo ya más, porque soy muy pesado, estaría hablando de Guitón, porque estoy enamorado de él, porque además va a ser un gusto que escuchéis a Sara hablar de su aporte fundamental. Hace un momento comentábamos allí que la presencia de Sara, yo creo que, ya lo he dicho, pero eleva la función a un lugar distinto al que sería un mero monólogo. Sería mucho más monótono escuchar esta misma voz durante la hora 40 que dura la función, y la introducción de la música cumple la función que Sara os explicará muchísimo mejor que yo. Así que nada. Pues, bueno, muchas gracias. No eres pesada en absoluto, nos encanta escucharte. Y bueno, eso, que ya que lo has introducido, que tenemos aquí la adaptación y que también he sabido, por Beatriz, no sé dónde está, bueno, que también está la música en un QR, ¿no? O sea, Sí. que se pueden tener las dos cosas. Así que nada, Sara, cuéntanos cómo ha sido también qué universo has creado alrededor del material. Bueno, buenos días a todos y todas. Siempre horrible hablar después de Pepe, que lo hace todo tan bien. Bueno, pues creo que en el colectivo de la producción con Luis lo que queríamos hacer era un montaje puramente artesanal, o sea, teatral artesanal. Entonces, bueno, lo vais a ver en cómo se construye todo, cómo es la escenografía, pero también gran parte de lo que pasa con la música es muy artesanal. O sea, digamos, todos los efectos especiales están hechos de manera artesanal, en directo, con cacharros, con objetos, ¿no? Hay una parte ahí muy fuerte de campanas, cadenas, hay golpes con un mortero, o sea, te quiero decir que hay un poco de todo. Y bueno, yo soy arpista, por tanto, mi instrumento rey es el arpa y bueno, aunque no se conoce mucho, el arpa durante el Siglo de Oro fue el instrumento más importante, ¿no? Tenemos creencia que en España siempre ha sido la guitarra, pero realmente el instrumento que más reinó en nuestro país es el arpa. Estaba en todas las iglesias, pero también formaba parte de todo el teatro. Y hay muchísimas documentaciones, sobre todo porque se han conservado bueno, como siempre, ¿no? Dónde se gasta la pasta, ¿no? Los libros de cuentas. Entonces sabemos que estos arpistas, pues lo que cobraban, por tanto había trabajo para ellos. Entonces, bueno, pues el arpa es un instrumento que también es citado en el Quijote, o sea, te quiere decir que es un instrumento muy importante, y el que traigo es un arpa de 2 órdenes, que es puramente ibérico, que nació aquí en 1555 y que perdura hasta el siglo XVIII. Es un instrumento puramente ibérico, no sale de España, pero es un instrumento rey. La Real Capilla, la Catedral de Valencia, de Sevilla, Málaga, Navarra, Barcelona, todos tenían arpas en su haber. Y en los teatros se ha requerido mucho el instrumento, porque yo creo que bueno, es un instrumento que se adapta mucho a la voz, digamos que no le come terreno y conviven de una forma muy bonita. Y entonces, bueno, la particularidad bueno, claro, el arpa siempre parece que es así como muy dulce, ¿no? Es algo muy bonito, muy onírico, ¿no? Tiene un poco ese rol, pero claro, tenemos un canalla en escena. Entonces, claro, ¿qué podíamos hacer con eso, ¿no? Teníamos que un poco buscar algo que nos sacara la víscera, ¿no? Esta cosa de venganza, de odio, de maldad.
Entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacernos con una zanfoña, que es un instrumento, también una viola de rueda, bueno, pues que es ese instrumento que es así un poco, bueno, que mantiene el sonido, que es como una llena, ¿no? Es algo así como que, bueno, ese instrumento nos daba, digamos, esa parte más terrible, ¿no? Y más oscura del montaje, así que también tenemos una zanfoña en escena. Y luego, bueno, pues la música puede funcionar de muchas maneras. Normalmente a mí me gusta mucho hablar de una escenografía emocional, ¿no? O sea, cuando la música embriaga una escena, pues la pone como una escenografía emocional. O sea, es lo que pasa en la escena apoya, digamos, esa emoción, la música. O sea, pues se puede utilizar así. Obviamente es muy utilizada en el tema de las transiciones, pero lo que nos encontramos aquí es que bueno, como le pasa en Lazarillo, Guitón va pasando por diferentes amos y diferentes escenas, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos que muchas escenas, que ya veréis, tampoco quiero destripar nada, pero bueno, son algunas de mucha violencia, incluso de asco. Hay una escena que da mucho asco. Es muy escatológica. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo salimos de aquí? Claro, después de esta escena, ¿cómo te vas a otro sitio? O sea, ¿por qué transición tiene que haber? Entonces, bueno, yo un día llegué y digo, mira, yo creo que tenemos que ir como a algo que corte completamente esto. Entonces, hemos metido detrás de estas escenas música sublime, bellísima, para limpiarnos los oídos, ¿sabes? Y poder avanzar. Porque si no nos quedábamos ahí como con el vómito en el cuerpo, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, estamos muy contentos porque creo que eso ha sido muy eficiente, ¿no? El hecho de no, digamos, no aportar con la música, no recabar en eso, sino que de repente hagamos así un corte abrupto y nos vayamos a una cosa excelsa para poder avanzar en la acción. Entonces yo creo que eso ha sido para mí el trabajo más interesante de esta puesta en escena y de este espacio sonoro que hemos creado, ¿no? Y bueno, funciona mucho. Todas las músicas son músicas originales del siglo XVI y XVII, música original de arpa. Hemos utilizado, bueno, hay canciones que son los llamados tonos. En el siglo XVII nace una forma musical que es el tono y hay de dos tipos, el tono humano y el tono divino. El tono humano narra, digamos, relatos profanos, pues que hablan del amor, pues de la naturaleza, y los tonos divinos pues hablan de la parte más sacra, ¿no? Es muy curioso el funcionamiento de estos tonos porque muchas veces el que estaba escrito para la adoración a la amada se les cambia el texto, lo que llaman ellos la contrafacta, y lo convierten en la adoración a la Virgen María. Entonces, la línea que separa los tonos humanos y divinos es muy corta. Entonces, yo me he permitido la licencia de contextos que tenemos antiguos, adaptarlos a nuestro guitón. O sea, decir frases de nuestro guitón o mencionar al propio guitón dentro de esos tonos humanos que aparecen en la función. Bueno, pues muchas veces también las canciones o esos tonos que aparecen, digamos, resumen la escenita que acabamos de ver. O sea, pues a Guitón le ha pasado esto, pues se resume o, bueno, hace referencia también a lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco el tratamiento y toda la música es, bueno, original de esta época. Ha habido algún arreglo, alguna adaptación, pero todo, digamos, en un comportamiento de la música de aquel entonces. Bueno, qué maravilla, ¿no? Es como que ganas de verla. La verdad, de verdad. Si queréis, profundizamos un poquito más en... O sea, os quería hacer como dos preguntas por si os apetece profundizar, que de alguna manera ya habéis sacado así material en relación a lo que quería preguntaros, pero bueno, intuyo, por una parte, que el material literario, como es material literario del siglo de oro, y siempre... sabéis que en el siglo de oro, o sea, ahora vivimos en una cultura como de la imagen constante, pero en el siglo de oro todo estaba en la palabra y gracias a la palabra generábamos todas esas imágenes, estaban acostumbrados a vivirlas en su cabeza, ¿no? Todo a través de la palabra. Entonces, me gusta mucho esta idea que habéis como hablado de que sois músicos, cómicos de la legua, ¿no? Un ñaque, que de algún modo, con la oralidad, lo cuentan todo, cuentan toda esta biografía. Entiendo que, o sea, quería saber un poco si ese material literario original está también lleno de estas imágenes constantes que el siglo de oro propone, y cómo ha sido también ese material, a enfrentarse a ese material. Y por otro lado, en relación a la actual, bueno, tenemos la adaptación, como nos ha contado Pepe, cómo han destilado y cómo han
convertido en acción todo ese material narrativo y literario para que sea teatro, pero además siempre es muy interesante cuando revisitamos un texto clásico ponerlo a dialogar con nuestro presente y ver en qué nos podemos mirar, ¿no? En relación a ese material. Y habéis un poquito hablado de este pícaro vengativo y bueno, o sea, en relación a nuestro presente, ¿qué es lo que más destacaríais? Porque, aparte de iluminar una novela desconocida, por supuesto, ¿quién sería Guito Noy? No sé, ¿qué habéis encontrado también? Toda la novela picaresca al final es crítica social también cuando la escribían. Bueno, no sé. Y también saber si hay humor, porque bueno, tenemos al cómico más importante de nuestro país. Bueno, no, pero saber un poco si habéis encontrado humor en la novela, contándonos. Ya he hecho muchas preguntas, pero bueno, ahí os dejo, ¿vale? Bueno. Voy. Bueno, empezando por el final, el humor. El humor está en la novela presente. Es un humor amargo. Es un humor que nace precisamente de la desgracia. Es cierto que nos solemos reír precisamente de lo que les pasa a los demás cuando no les salen bien las cosas. Generalmente, pero en este caso es que él a través de contar su vida, este Onofre, yo creo que lo que consigue muchas veces, y cuando estábamos en los ensayos nos lo planteábamos, es él cree que lo que ha hecho es una gran hazaña, pero lo que ha hecho es una gran canallada. Entonces nosotros nos preguntábamos y nos planteábamos, este señor va a caer muy mal, o sea, va a ser muy difícil que tenga gracia lo que cuenta, porque es tan... perdonadme la expresión, tan hijo de puta, que cuando alguien es así y te cuenta no te hace gracia. Lo que te sale inmediatamente es decir, te sentirás orgulloso, ¿no?, de lo que has hecho, te parecerá bonito. Entonces a Luis Dors, el director, se le ocurrió la feliz idea de que no fuera Onofre quien hablara, sino que fuera un cómico que ha encontrado ese libro, es decir, ese hecho real del libro encontrado, lo utilizamos también y la función arranca así. Sara encuentra un libro, abre un libro que está polvoriento y de ahí, digamos, es de donde va a emanar la historia y vemos a un cómico despertarse en escena y empezar a decir, bueno, tengo que contar otra vez esta misma historia, ¿no? Ese mito de Sísifo, de levantar la piedra hasta el final de la montaña y que vuelva a caer. Bueno, pues esta función es la montaña de Sísifo para estos dos cómicos que cada día la tienen que levantar para que vuelva a rodar hasta la siguiente función. Y este cómico ya sí que tiene un cierto encanto de perdedor, realmente, ¿no? Estos dos seres los imaginamos viajando en un carromato, pasando hambre, pasando frío, somos pisando más pobres barro. que las ratas. Y con una escenografía que ya hemos anunciado de alguna manera, pero que constituye un tercer actor. Es el tercer actor en escena. Es un actor aparentemente inerte, pero que va tomando forma y haciendo posibles los distintos espacios. Es un puzzle que se va componiendo y descomponiendo y que conforma al final una estructura que cuenta, creemos, muchas cosas. Entonces, el humor nace más fácilmente a través, digamos, de esa persona interpuesta que es el cómico. Aunque en la novela picaresca el humor está siempre presente. Sí. Nos reímos cuando leemos El Lazarillo, pero al mismo tiempo también nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la cantidad de cosas malas que les pasan. Entonces, sí, hemos procurado que la función tenga todo el humor posible. Sí. Entonces, hay risas que a veces se cortan con la escatología, otras veces se cortan con la excesiva crueldad, con la aparición de sangre que no se ve pero se imagina. Y con esto yo entraría ya en esta parte inicial que hablabas tú de la palabra como provocadora de imágenes.
desde que el ser humano empezó a tener la capacidad y a utilizarla de hablar y de generar palabras, hemos sido capaces de imaginar, ¿no? No sé si es antes la imaginación o la palabra o ambas juntas las que van dialécticamente entremezclándose y generándose una a la otra posibilidades. La imaginación genera la palabra y la palabra también genera imaginación, porque son sonidos articulados que detonan en nuestro cerebro y provocan imágenes. Yo ahora tengo una nieta de 3 años. Y no hay nada que le guste más que le cuenten cosas. Creo que incluso prefiere la palabra todavía a la imagen, porque encuentra en la palabra el calor de lo directo, el calor de la persona que está al lado contándole algo con los ojos o muy abiertos o muy cerrados, con tristeza. Es decir, la palabra se impregna de lo que nosotros estamos sintiendo en cada momento y es el elemento más puro de comunicación, es el puente más directo y más hermoso que podemos crear entre los seres humanos. Con lo cual, pues, ¿qué os voy a decir? Como cómico, como actor, confío absolutamente en el poder de la palabra para emocionar, para provocar, para hacer reír, para acariciar, para agredir. Y en el teatro nos encontramos con todas esas cosas. Y en esta función, pues como no podía ser menos, pues también, ¿no? Entonces, el teatro para nosotros está terminando o se ha convertido ya en uno de esos últimos reductos de encuentro y de ceremonia que desaparecen desde el momento en el que la tecnología se hace presente en nuestras vidas, ¿no? El teatro, pues, no es teatro si no hay presencialidad. Puedes grabar una función y verla en tu casa, pero eso ya no es teatro, eso ya es otra cosa, es un documento que te permite, bueno, hacerte una idea de qué va una función. Pero la emoción provocada en el instante preciso en el que se produce cada una de las cosas que pasan en el escenario solamente se vive una vez. De la misma manera que este instante que hemos vivido ya ha pasado y ahora estamos viviendo otro, pues que ya no se va a volver a repetir. Esa sensación de inmediatez y al mismo tiempo de irrepetibilidad es lo que hace que el teatro permanezca vivo pese a la aparición posterior del cine, de la televisión. El teatro sigue vivo porque necesitamos seguir encontrándonos en las salas, viviendo esa ceremonia ancestral que ya empezaron a vivir estos que empezaron a manejar la palabra y a utilizarla en las cuevas, al amor del fuego y entre aquellas sombras que seguramente vivirían momentos absolutamente mágicos que todavía podemos seguir viviendo en el teatro, gracias precisamente a eso, a la palabra, a la música, a todas esas artes vivas y presenciales que nos permiten todavía seguir sintiendo que somos algo más que dígitos o que podemos ser humanos y profundamente humanos para bien y para mal, más allá de la propia inteligencia artificial y del algoritmo. Con lo cual, bueno, pues el teatro yo creo que no morirá porque lo necesitamos. Porque ese encuentro presencial no nos lo puede dar ninguna otra cosa. Desde el momento en el que desaparece, se va al garete. Y ya entrando en esa última fase de la conexión entre el pasado y el presente, pues ya he hecho alusión antes, ¿no? Que creo que el propio estar oyendo castellano con dejes del barroco, y sin embargo escuchando sucesos y argumentos que vivimos en la actualidad, nos hace darnos cuenta de que por mucho tiempo que pase, incluso si nos remontamos a los griegos, ¿no? A Sófocles, nos encontramos con que el ser humano no ha cambiado. El ser humano sigue siendo pasto de las mismas pasiones, de las mismas pulsiones, y que sigue existiendo la avaricia, que sigue existiendo el amor, que sigue existiendo el odio, que nos siguen moviendo las mismas pasiones, aunque nos vistamos de otra manera y aunque la forma digamos, relacionarnos o, bueno, de beber agua haya cambiado mínimamente, pero el agua sigue siendo agua, nosotros seguimos siendo los mismos, la sed sigue siendo sed.
Y la maldad y la venganza pues siguen existiendo entre nosotros. Eso, bueno, nos lleva ya directamente a una reflexión, ¿no? Es que no aprendemos. Pues probablemente no. Probablemente estamos en este eterno retorno constante bueno, pues de cometer los mismos errores, de esa piedra de Sísifo que levantamos y vuelve a caer. ¿Esto es desolador? Yo diría que no. Yo diría que no, sobre todo cuando las cosas a lo mejor pintan mal, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya pintarán bien, ya volveremos atrás. Es decir, no tiene un tono apocalíptico el hecho de pensar que siempre estamos cometiendo los mismos errores, sino más bien yo diría que tiene un tono esperanzador. Bueno, tenemos la posibilidad de volver a darle la vuelta a la rueda y volver a renacer. También esto enlaza con la idea de la música, que a mí me parece bellísima, que ha planteado Sara. Es decir, somos tan sublimes como miserables los seres humanos. Convive en nuestro interior tanto la posibilidad de ser seres bondadosos, positivos, como la posibilidad de ser unos canallas y unos gritones insoportables, ¿no? Muchas veces se trata de lo que queramos elegir. Con lo cual yo creo que también aquí tenemos un canto a la esperanza, ¿no? No tenemos por qué ser decididamente canallas. No sé si he respondido a todo. Todo, has respondido a todo. Pero bueno, y probablemente equivocadamente en algunas cosas, pero bueno, en el fondo el guitón es una vez más un canto al teatro. Cada función que se hace y que se representa es una reivindicación de la importancia del teatro en nuestras vidas. Necesitamos que nos cuenten historias y las buscamos constantemente, y el teatro pues desde tiempo inmemorial, desde hace milenios, nos acompaña en nuestra vida para hacernos sentir, reflexionar, para convertirse en un laboratorio de pasiones en el que nos observamos a nosotros mismos desde fuera, en el que bueno, reflexionamos sobre nuestras cosas, sobre nuestras pulsiones y experimentamos mil y una sensación y un viaje maravilloso en cada función. Así que bueno, pues y permitir, como decía, esta posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones, ¿no? que algunos compartirán y otras no, pues me parece un privilegio. Así que muchísimas gracias a la organización. Jolín. Bueno. Gracias, un privilegio nuestro. Bueno, si os parece, os lanzo una última pregunta y abrimos, ¿vale? Que yo sé que también, que los estoy acaparando, ¿no? Y que también son, evidentemente, este encuentro es para vosotras y vosotros. Bueno, quería rescatar también, me ha parecido muy interesante, Sara, lo que has comentado de los contrastes, que yo creo que también están en el barroco todo el tiempo. Hicimos un curso, Lula y yo, hace poquito, y justo nos hablaban de los contrastes, ¿no? Que todo el tiempo construyen por contrastes. Entonces, bueno, y también como especialista, investigadora en música histórica, y también has traído un poco como la música muchas veces nos coloca en el lugar emocional como espectadores necesario para... Bueno, pues eso, cuéntanos un poquito, ¿cómo crees, por un lado, que hacían música ellos antes? O sea, ¿qué sabes? Porque creo que es muy valioso que lo traigas aquí brevemente, porque supongo que tienes ahí muchísima información. Y eso, y cuando te enfrentas a un material literario, ¿cómo lo transformas en música? O sea, me parece un proceso muy hermoso, como intentar comprender, que nosotros comprendamos cómo eso lo transformas en emoción y en pura música. O sea, la música mueve pasiones, ¿no? Eso siempre se ha dicho, ¿no? Entonces, desde tiempos ancestrales, Aristóteles, ya todos ellos hablan de... Y yo, bueno, estoy como muy obsesionada, quizá un poco enferma, porque como toco el arpa, pues el arpa para mí tiene algo como muy especial, que desde sus orígenes, habla en ellos Platón, habla Safo de Lesbos, digamos que el arpa tiene la capacidad de mutar la conducta. O sea, cuando vemos al rey David que atenúa la ira de Saúl, es porque a través del arpa atenúa su conducta. Cuando vemos a Orfeo bajar a los Avernos, al inframundo, a convencer a Hades de que suelte a Eurídice, es a través de la música del arpa, ¿no? Entonces el arpa tiene para mí esa cosa como de esa capacidad de modificar la conducta, ¿no? Entonces, bueno, siempre
yo he compuesto y todas las cosas que hago en teatro son a través de mi instrumento, ¿no? Que es lo que yo, bueno, controlo y con lo que yo me sé expresar. Porque llevo tocándolo desde los 6 años, entonces, bueno, pues como que para mí es como una extensión de mi cuerpo. Pues bueno, es también hacer aflorar esas pasiones, ¿no? Y llevarlas al extremo y ahondar en ellas, ¿no? A través de eso. Hay una cosa bueno, en lo que ha dicho Pepe también, y es que el gritón está también sostenido por muchos refranes, que muchos de ellos pueden ser memes actuales, ¿no? Hay una frase que, bueno, ya la oiréis, creo que descontextualizada no tiene mucho sentido y no, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que es: hay miedo que aprovechable resultas, ¿no? En el texto. Y eso lo tenemos todos los días, ¿no? Lo tenemos ahora, no sé, entonces todo eso a mí me sirve, todos esos mensajes me sirve para generar una atmósfera, para construir y ahondar en todas esas cosas, ¿no? Que además se tienen que reseñar. Y el guión está lleno, o sea, quitaron ellos millones de refranes, pero es todo el rato refranes acerca del dinero, de la avaricia, de la miseria, de la crueldad. O sea, todo el rato vais a oír esta tarde refranes de cosas muy ciertas y que pasan ahora, ¿no? O sea, el miedo ahora mismo está ahí, ¿no? Y estará siempre. Y nada, y la persona que estabais pensando, sí, de maldad. Sí. Hay varios. Tenemos para elegir. Entonces, bueno, la música es eso, es un poco pues pinzar, que te haga más el pellizco, y también esa cosa de intentar modificar la conducta. O sea, yo creo que funciona con toda la música, pero especialmente en el arpa, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Desde los anteriores de la historia, pues ya actúa en esa parte. Por ejemplo, Händel me hace mucha gracia porque él, que es un gran músico, ¿no? Él elige el arpa para momentos muy concretos en sus obras de oratorios, óperas, ¿no? En Giulio Cesare, por ejemplo, utiliza solo el arpa cuando Cleopatra va a seducir a César. Entonces es el momento en el que quiere modificar su conducta. Entonces, bueno, a mí ese punto me parece muy fascinante. A mí también, no sé si me parece magia, ¿no? Sí, Es como, sí, qué sí. hermoso eso, que la música modifique nuestra conducta de una manera como... Sí, mueva nuestra flema interna, Claro. y la lleve a un lado o a otro, ¿no? Pero siempre va a potenciar y van a surgir cosas nuevas de ahí. Bueno, y la música en escena es que haces eso todo el rato. Lo que pasa es que a veces como espectadores no somos conscientes porque entramos en un estado sin darnos cuenta, pero es muy importante la música en escena. Sí, nosotros además queríamos, en ese afán, digamos, de recuperación de lo artesanal del teatro, que en escena, en esta función, los elementos tecnológicos utilizados fueran los menos posibles. Sí, qué bien. De hecho, hubo una introducción, o sea, Luis, el director, propuso que al final de la función hubiera un efecto sonoro que no se podía hacer ni con la zanfona, ni se podía hacer con un zumbido. campanas, un zumbido que entraba por baffles y no nos gustaba. De alguna manera rompía esa sensación y, bueno, pues le llevamos la contraria. Y lo quitamos. ¿Y lo quitasteis? Y conseguimos que él no se enfadara. Pero que la música que suene sea en directo, que haya el menor artificio posible en lo que tiene que ver con... Hay lugares donde actuamos y ahí es necesario un micrófono, porque si no, claro. la voz no, ni el arpa tampoco llegarían a los oídos, pero mínimamente. Y todo lo demás, bueno, pues lo que es la construcción, y bueno, la luz sí. La luz, Claro. a veces hemos actuado de día y entonces no hace falta ningún tipo de efecto lumínico, lo cual también es bonito, ¿no? El actuar en la calle a plena luz del día con sol es bonito, es mucho más disperso, se pierde la atención de algo, no hay nada como estar encerrados en una burbuja teatral, pero y hemos intentado que el aspecto artesanal, manufacturero, ¿no? de lo que hacemos esté presente tanto en la escenografía como en la interpretación musical, como en la voz. A mí tampoco me gusta utilizar micrófonos, pero mirad, ¿ves? Viene muy bien. Entonces hay veces, sobre todo en espacios grandes y exteriores, que lo utilizamos. Pero la idea era hacerlo todo lo más parecido posible a lo que podría ser una función. Y en el Corral de Almagro se conseguía... Hicisteis en Corral, claro. En el qué Corral de maravilla. Almagro, claro, un espacio Qué tan maravilla. mágico. Ahí es donde nació teatralmente el Guitón y, bueno,
Bueno, y también un poco con la filosofía que se tenía entonces. O sea, antes no había iluminación ni nada. O sea, al final el propósito nuestro es llevar el teatro a todos los sitios. Nos da igual ir a un pueblo pequeño que ir a un gran teatro. O sea, al final el teatro tiene que ser visto con las, ¿no? O sea, fuera, lejos de artificios, ¿no? O sea, que lo pueda disfrutar todas las personas que también pagan sus impuestos, ¿no? Y reciban su cultura. Entonces, bueno, que hay veces espacios menos convencionales, pues nos vamos adaptando. Fue muy bonito que cuando estábamos en la preparación del espectáculo, vino un señor de Rincón de Soto, que es el pueblo donde había nacido Gregorio González, el autor. Estábamos en una charla con otro tema, pero él sabía ya por alguna entrevista que habíamos hecho que estábamos preparando el Guitón Onofre, y entonces se acercó con un sobre, no con dinero, Quiero deciros que no consiguió el teléfono y me escribió un WhatsApp ni nada por el estilo, sino que fue todo muy también, muy, ¿cómo se dice? Muy analógico. Llegó con un sobre y dijo, me gustaría que leyeras esto. Entonces dentro había también una carta escrita a mano en la que se presentaba, decía, ahora es que no tengo tiempo porque estás ocupado, pero léelo. Me dejaba ahí así su teléfono y decía que formaba parte de la Asociación de Amigos del Cine de Rincón de Soto, que en el pueblo, que es muy pequeño, no tienen teatro, pero que les gustaría que Gregorio González les visitara de nuevo a través de su personaje. Eso ahora nos emocionó muchísimo, ¿no? Era una forma pues, de ver que lo que habíamos pretendido desde el principio, que era resucitar a Gregorio González y a Onofre, se producía. Y fuimos allí, no había medio. Y fuimos allí con el pueblo asociado, o sea, fue el pueblo el que recopiló el dinero. No que había, entre ellos, el ayuntamiento no tenía dinero, para pagar. Y entonces fuimos con lo que fue un encuentro de todo el mundo que quería de verdad que la obra volviera a su pueblo, al pueblo de su autor. Y nos llevamos muchas peras, porque es Rincón de Soto. Y hay muchas peras. Es que las peras de Rincón son muy famosas. Entonces, siempre que hemos ido nos hemos llevado peras. Hemos ido, sí, pues pagaron en peras. Una cosa por bien. Estuvimos hace poco también en un programa de radio hablando precisamente del Guitón y nos volvieron a dar peras. Y estamos muy contentos bueno, les hemos propuesto, cosa que todavía no han recogido el guante, que cada año pues representen el Guitón Onofre. Nosotros interpretamos todos los personajes bueno, interpreta Pepe todos los personajes, que es una bestia en escena que vais a alucinar con él esta tarde. Hay muchos personajes. Están los padres, está la vieja, está el primer amo, está después el sacristán, están los clérigos, está don Diego, que es un estudiante. Todos esos personajes, claro, en la novela están desglosados. Nosotros los hemos juntado e interpretado dentro de una narración. Pero les propusimos que hicieran una representación con gente del pueblo, que ya tienen un grupo de teatro, y que todos los años tuvieran ellos su propio Guitón Onofre interpretados por la gente del pueblo. De momento no se ha producido, pero yo creo que estaría muy bonito, ¿no? Que Onofre volviera una vez al año al pueblo de Gregorio. Quiero decir con esto que lo que se mueve a través del teatro, de una función, de la palabra viva, son muchas cosas, muchas emociones y mucha gente que de pronto dice, ¡ay! Se va a recuperar Guitón Onofre y son del pueblo y vienen y te buscan. Y luego, bueno, pues hay otra gente más sesuda que monta a lo mejor un seminario acerca de esta tercera novela picaresca y te invita a hablar y del libro y de cómo has hecho la adaptación. Se generan muchas cosas. Hace poco estuvimos en Olmedo, en una librería pequeñita que tenía la ilusión de que fuéramos a hablar, porque estuvimos representándolo en el Festival de Olmedo del año pasado, que hubiera un encuentro como este. Se generan cosas muy bonitas a través de eso, de la pasión por la palabra, por el teatro, por la música. Y en esas andamos por ahí como Don Quijote. Qué bien. Con la pluma en ristre. Sí, qué bien. Y nada, ya yo creo que sería cosa de que tomaréis la palabra. ¿Os apetece? ¿A alguien le apetece, no sé, cualquier tipo de pregunta, de evolución sobre lo que veremos esta noche, pero también, yo no lo sé, sobre lo que queráis, sobre su experiencia, su trayectoria? ¿A alguien le apetece? ¿Quién se anima? Si me pregunté sobre física cuántica, no tengo ni idea. Por aquí. Hola. Sí, gracias por esta oportunidad de veros y conoceros. Y mira, yo tengo siempre una duda cuando veo un monólogo, ¿no? Si son buenos monólogos no necesitas nada más. Hay una persona que
Y por lo que ahora acabas de decir, pues haces un montón de personajes a lo largo de la función, me imagino. Y en este caso, claro, sois dos y además decís que hay un tercer personaje que es la escenografía, ¿no? Que supongo que apoyará y que le da todo el conjunto. Pero ¿esta idea la tuvisteis desde el principio? O sea, ¿buscáis textos que se puedan desarrollar así, con vuestra palabra y la música? ¿O fue posterior el añadir el que vierais necesario o que enriquezca el tema de la música? ¿O habíais pensado en que podría haber otros actores que hicieran alguno de estos personajes? Esto es lo que me interesaba saber. Gracias. Bueno, pues intentaré ser breve y no enrollarme mucho. Sara y yo llevamos trabajando juntos hace como 4 años o más, 5, después de pandemia, años, sí. Yo creo que fue. Y entramos en conexión precisamente a través de una conexión previa entre música y palabra, de un recital sobre San Juan de la Cruz, cántico espiritual, y otros más poesía de San Juan, combinada Teresa, con ¿no? Santa Teresa, con Garcilaso. Ahí la presencia de la palabra es importantísima, pero la de la música también es fundamental. Sería otro concepto. Y claro, cuando haces un recital sin más elemento que la palabra, yo diría que aquello naufraga a partir de un determinado momento. Por muy sublime que sea el texto, por muy bueno que sea quien lo está recitando, llega un momento en el que aquello se convierte demasiado monocorde, ¿no? Y como por otra parte la poesía nace con la idea de ser música también, ¿no? Que a través de la palabra suene algo que nos remueva más allá del propio concepto por la belleza propia de la palabra. Pues hemos trabajado siempre en esa sintonía, ¿no? De hecho, bueno, pues y el Guitón ya sí nace con esa idea, es decir, si hacemos esto, pensamos, tiene que haber música. Ya veníamos de San Juan y ya veníamos también de haber confeccionado antes un recital de Gonzalo de Berceo con los milagros de la Virgen. Textos medievales que nosotros incorporamos a nuestro repertorio eso por un encargo. Desde La Rioja también, como Gonzalo de Berceo es nacido allí, pues se organizaba un festival por varios pueblos de la zona de Berceo y nos encargaron algo y nosotros pensamos en los milagros porque nos gustaban mucho. Pero nos parecía que aquello iba a tener una vida breve, no iría más allá de aquel festival. Curiosamente, pues sigue vivo. Ayer, sin ir más lejos, cerramos otra fecha porque lo piden. Es decir, que textos medievales que hablan de la Virgen y de milagros todavía siguen teniendo una vigencia en la actualidad porque hay elementos que resuenan en el imaginario colectivo con respecto a la idea del bien, del mal, del perdón, del efecto salvífico que tiene la confianza en alguien como es la Virgen, ¿no? Y también porque nos plantea una Virgen muy humana, que se enfada, que se pone celosa, entonces eso conecta, ¿no? Es esa cosa muy interesante, ¿no? El trabajo. Entonces siempre hemos visto que la combinación música-palabra pues funciona. Entonces el Guitón desde el principio pensamos que podría ser, que tendría que tener música y al mismo tiempo que nosotros, Bernardo y yo, estábamos trabajando el texto, Sara ya estaba recibiendo, oye Sara, ¿esto cómo podríamos hacerlo? Preguntas, ¿no? Y cuestiones que a nosotros se nos escapaban. Sara, claro, al ser musical y además haber trabajado mucho en teatro, porque su trayectoria teatral es larga, no nace con la colaboración entre nosotros, sino que viene de atrás, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues tiene una cabeza que combina perfectamente palabra y música. De hecho, el último recital que hemos preparado es sobre Gloria Fuertes. Poesía de Gloria Fuertes,
Entonces, acabamos de estrenarlo hace muy poco, entonces Elena y yo, que somos pareja y estábamos trabajando en los textos, le enviábamos los textos y ella enseguida decía, ya está la música. Es decir, no tengo la música, pero sé que de aquí nace una música, porque ella, en el momento en el que lee el poema, dice, este va a llevar música. Hay otros que por la extensión, o por el tema, o por la musicalidad de la palabra, no le dicen nada, pero ella enseguida detecta eso, con lo cual yo creo que la simbiosis está ya planteada en la compañía al trabajar en equipo, ¿no? Sí, ya nace con ese precepto, ¿no? Yo ya no lo imagino de otra manera cuando trabajo con Sara, es decir, la parte musical queda en sus manos, porque yo no tengo ni idea, porque es que ella a veces me empieza a decir cosas, porque es que mira esto, yo no sé de qué me estás hablando, Sara, yo solo sé que tú esto lo haces bien y confío, es decir, intentamos sumar, pues sumar lo que es el entusiasmo, sumar ilusión y sumar conocimientos, ¿no? Mis conocimientos musicales son nulos. Bueno, pero hay una cosa muy importante que creo que también propicia la música, que es la escucha, ¿no? Entonces creo que hay mucha escucha entre nosotros también a la hora de elaborar y entonces es fácil, muy fácil trabajar con Pepe y con Elena también, porque hay mucha escucha y eso es también lo que falta en la sociedad, la escucha, ¿no? Entonces, bueno, en música, por ejemplo, ¿no? Los colegios cada vez se eliminan más estas asignaturas, pero es que la música es respirar juntos, es escuchar, es hacer una cosa en colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasa eso, ¿no? En esta compañía, que hay mucho respeto y mucha escucha a lo que la otra persona necesita, quiere o bueno, no se imagina, ¿no? Entonces, no sé si hemos respondido a tu pregunta, pero sí, nace ya el guitón, no es algo que nace de la palabra y después, digamos, hay que incorporar la música. Ya desde el principio decíamos, aquí tiene que... Y luego también hablaba de la escenografía y sí, sabíamos, o sea, la escenografía no es una cosa que es, o sea, es una cosa muy, muy sencilla que vamos construyendo a lo largo de la función y siempre habíamos pensado, pues eso, en un inicio empezó con un baúl, ¿no? Que a lo mejor sacar un baúl y que del baúl salieran muchas cosas es otra cosa diferente, pero tiene el mismo concepto, ¿no? De ir construyendo, ir formando la función, que se vaya formando también en un tercer personaje, que es esa escenografía. Pero es muy sencillita, no es una... es de un ñaque que va por los pueblos en un carro y entonces sube la escenografía, entonces no es nada. Cuando hemos llegado esta mañana a saludar a nuestro compañero, estaban los técnicos súper contentos, en plan, esto es muy sencillito, esto es muy sencillito. Aquí estamos encantados, ¿no? Porque cuando viene esta escenografía que tienes que estar aquí toda la mañana montando, pues nada, pues es eso. Son 4 tablas. Sí. Lo que pasa es que también les hemos dicho, si todas las escenografías fueran así, seguramente no tendríais trabajo. O sea que no nos agradezcáis tanto. No. Agradeciéndonos un día de poco trabajo, pero si todas las escenografías fueran así, sería un desastre. Ahora, a ver si, por compartir un secreto, nos estamos planteando la versión, digamos, más minimalista todavía de la función, que es acabar o apartar o relegar a la escenografía a un lado. ¿Por qué? Bueno, quizá porque nos plantea, a pesar de su reducido tamaño, algunos problemas a la hora de transportarla pues, a lugares, ¿no? Tienes que contar con un barco, con un avión, con carga, descarga, con si la escenografía llega o no llega. Pero también hay un segundo motivo que es por el que prefiero abogar, que es el de reducir a la palabra y la música ya exclusivamente la responsabilidad de que la función vaya bien, ¿no? La convertiríamos de ese modo en una función muy versátil que podría efectivamente viajar por institutos, viajar por espacios pequeñísimos, viajar hasta cualquier sitio, llegar hasta pueblos donde no tienen... Hemos actuado en pueblos donde no cabe, pese a lo pequeña que es, por altura, hay casas de cultura en la que el último tramo no se puede montar. Entonces hemos dicho, ¿y por qué no intentamos hacer este último o este próximo, espero que no sea el último, este próximo ejercicio de reducción y de ver si realmente palabra y música son capaces de sostener la atención y el interés del público y emocionar de la misma manera, como hacían los cómicos de la legua, ¿no? No tenían nada. Tenían su voz, su palabra, su presencia, su físico y bueno, gran capacidad de adaptabilidad, ¿no? Que al final... Claro. ¿Qué hay? Pues contemos con esto. ¿No hay luz? Pues no pasa nada. Sí.
Pongo mucho, mucho, mucho en valor, supongo que sois muy conscientes, pero pongo mucho en valor que estas dos personas son referentes para todas nosotras y nosotros, y que queráis no estar solo en los grandes escenarios, sino, ha llegado a decir Pepe, en un instituto. Me parece súper loable. Y quiero un aplauso, porque me parece maravilloso. De verdad lo digo, es que si no, no disfrutaríamos tanto. Nuestra distribuidora, Cuca Villén, en la primera entrevista que tuvimos, la primera pregunta que hizo fue ¿dónde queréis ir? Porque en función de los espacios para los que estéis pensando, pues diseñamos una gira u otra. Y nosotros lo que le dijimos es a todas partes. Queremos ir a todas partes. Dentro de poco los Milagros van a viajar a un pueblo muy pequeño de Teruel para conmemorar el 25 aniversario del Museo de la Transhumancia. Y vamos a actuar en un prado. Y vamos a actuar para pastores transhumantes que todavía existen. Eso, ¿puede haber algo más bonito? Sí. Puede haber algo más bonito, ¿no? Es decir, los espacios urbanos son muy bonitos, los grandes teatros son muy deseables, pero también de pronto la carretera, el polvo, el camino, son lugares donde o los barrios que no tienen, o los pueblos que solamente tienen una pequeña casa de cultura o un espacio en la iglesia donde te dejan instalarte y hacerlo. Eso es muy bonito, es la capacidad de adaptación. Hicimos también, recuerda, el peregrinaje a Suso, al monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla, pues fuimos haciendo cada parada un milagro hasta llegar a Suso. En el Prado, bueno, pues la gente llegaba, hacía un calor infernal, buscábamos un sitio debajo de una encina y poníamos el arpa. Nosotros ahí con los milagros. Pues así que no hace falta aplauso, porque disfrutamos tantísimo haciendo que ya ese es nuestro aplauso. Y luego los institutos, sí. Yo creo que hay que llevar a los chavales el teatro como un elemento, además, ya muy revolucionario. Parece paradójico, pero es la revolución. Ahora mismo la pantalla ha colonizado su atención. Parece que es imposible que fijemos nuestra concentración más allá de unos pocos segundos, porque la vida pasa por delante de las pantallas en cuestión de nada, y lo que se exigen son contenidos que duren poco y que tengan incluso nada que contar. Entonces, bueno, pues el reto de interesar a un colectivo de jóvenes con un texto en castellano del barroco durante hora 40 y con música de arpa, pues nos parece una aventura colosal, y que muy quijotescos, pues nos apetece mucho. Antes de ayer, en el clásico nos hablaban pues de la posibilidad de hacer funciones matinales y para institutos, y nos fascina la idea de llegar a un público exclusivamente compuesto de adolescentes que tienen el enemigo en el bolsillo y al captor y raptor de su atención acompañándoles durante todo el día. Entonces, bueno, pues vamos a ver si somos capaces. Y yo creo que sí, porque los jóvenes son muy inteligentes y muy sensibles, pese a que ahora mismo pues estemos todos y todas secuestrados, ¿no? por este elemento que ha irrumpido en nuestras vidas y que parece que ya no podemos vivir sin él. Yo creo que es mentira, pero nos han hecho creer que no podemos vivir sin él. Bueno, el teatro puede desmontar un poco ese mito, creo. Sí. Hola. Yo quería haceros dos preguntas. Una, desde que tuviste la epifanía en el metro y descubriste tal, hasta que estrenamos, ¿cuánto ha sido la duración de la producción del proceso? Y la segunda es, supongo que igual al ser un texto tan antiguo, pero me choca, me produce curiosidad saber si habéis tenido que negociar algún tipo de permiso con la Universidad de Massachusetts, que parece que siempre que hay algo importante en este país hay que recurrir a la Universidad de Massachusetts, me hace mucha gracia esto. Si habéis tenido que pedir algún tipo de permiso, hay algún tipo de derecho sobre autor o algo de eso a la hora de enfrentaros a ese texto, o si sabéis lo que es, sé que no habéis visto el texto original, pero lo has dicho, pero si ha habido algún tipo de gestión con dicha universidad para obtener el texto para llevar el trabajo adelante. No ha habido ningún tipo de... Si se hubiera enterado Donald Trump,
a lo mejor nos habría impuesto un arancel, pero como yo creo que no sabe leer, pues no se ha debido enterar. No se ha debido enterar y además probablemente tampoco sepa dónde está España, aunque bueno, sí, creo que sí. Creo que ahora ya sí lo sabe porque nos hemos negado o el gobierno se ha negado a contribuir con más allá de un tanto por ciento que él exige para armamento. Pero no hemos tenido ningún tipo de problema. Sí que nos dirigimos al que había sido el autor, el estudioso, el catedrático de una Universidad de Santiago de Compostela, que había sido, digamos, el encargado de una de las ediciones. Le escribimos y le dijimos que estábamos haciendo esto, intentando ponerlo en un texto para el teatro, y por si acaso él, sobre la edición que él había hecho, aunque el texto es una transcripción, luego tenía un estudio, un prólogo y unas notas que nos vinieron muy bien, pues por si acaso él en algún momento nos decía, oye, habéis utilizado esta edición y no me habéis dicho nada, le informamos, él se puso muy contento, le invitamos al estreno, no pudo venir y todavía desafortunadamente no le conocemos, pero no, él nos ha dicho, no ha habido ningún tipo de pues no sé, interés crematístico ni monetario por ningún lado. Y el tiempo de concepción o de gestación del espectáculo pues fue largo, pero no demasiado, porque fue muy placentero también. Yo creo un año. Un año, ¿no? Un año, desde que sí, se produjo la epifanía en el metro. Que, sí, un año. Y entonces empecé ya a volar, hasta que se estrenó. Pues sí, mira, va a ser fácil. En el 24 estábamos estrenando y en el 23 estábamos con Las nubes, que antes hablábamos de un texto de Aristófanes que estrenamos en Mérida y que vino aquí a Sagunto. Ese año, mientras estábamos ensayando en Sevilla, estábamos con la reducción del texto en un verano de estos calurosísimos, infernal, tórrido de Sevilla. El calor me vino muy bien porque no podía salir no podía salir de la habitación y entonces allí se produjo la mayor parte. Y luego ya en ese año, desde ese verano al siguiente, pues ya fue todo lo que tenía, los últimos coletazos del texto, con la elección de las músicas y luego los ensayos que empezaríamos en junio, finales de mayo del 24, pues un año, desde que se produce ese chispazo hasta que compramos el libro, ya la edición que manejamos, un año. Tampoco es excesivo, pero un año bueno, con muchas dudas, ¿eh? También decíamos, no sabemos si esto va a interesar o si va a salir. Bueno, el estudio, la memorización, no era fácil porque cuando empezamos a ensayar teníamos una versión y a la semana de ensayo nos dimos cuenta de que nos íbamos de tiempo muchísimo, que creíamos que habíamos reducido suficiente y no. Si con las primeras páginas llevamos ya 20 minutos, con todo lo que nos queda vamos a gastar 3 horas de monólogo, no puede ser, es imposible. Entonces tuvimos que volver a quitar cosas y ahí lo pasamos un poco mal, porque decíamos, no vamos a llegar. Esa era tu frase, cuando acabábamos los ensayos, la frase de Pepe siempre era, ¿cuánto dura? Y aún sigue a veces, ¿cuánto ha durado? Sí, estaba muy preocupado porque yo entendía que un monólogo, por muy elevado que estuviera por la música, más de 1 hora y cuarto no debería durar. Y está en 1 hora y 40 ahora mismo, que es muchísimo. Hasta ahora nadie se ha quejado, pero sí que es mucho 1 hora y 40. Sí que es mucho en principio, pero luego a mí se me pasa volando, ¿eh? Yo cuando me quiero enterar ya estoy subido a la escalera y diciendo... Bueno, subir a la escalera puede ser una metáfora. Ya. ¿Alguna cosita más os apetece? Nos queda un poquito de tiempo, sí. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente. Pues al principio cuando has mencionado cuando comentaste es que no me sale la palabra, la investigación sobre la obra y todo, creo que has dicho
O sea, primero el significado de la palabra, ¿qué significa Guitón? guitón? Sí, pero pero creo que no has explicado No, el no, significado. no. Pues explicado estamos aquí. en esa pregunta. Sí, puede ser. Me alegra que me hagas. Sí, sí, no, es ¿Quieres una buena responder tú? pregunta. Bueno, mira, el guitón, además es que fue una de las, fue como un imán, ¿no? Guitón, ¿qué es un guitón? Guitón. Un guitón, Onofre. Onofre es un nombre propio, pero guitón. Entonces, bueno, pues guitón es una palabra que es un sinónimo de pícaro, sinónimo de pícaro, de ganapán, de buscavidas. Vendría a ser lo que hoy en día es un sin techo. Una persona que vive en la calle y que malvive y sobrevive como puede, pillando aquí y allá, arañándole a la vida lo que puede para subsistir. Y Bernardo y yo nos planteamos en un primer momento, quitamos esto y dejamos claro el pícaro Onofre, pero nos pareció injusto. Porque de la misma manera que se había descubierto un manuscrito perdido, teníamos ante nosotros una palabra también en desuso, ¿no? Que la Real Academia todavía la sigue manteniendo en el diccionario. O sea, que existe, está reconocida como, y ahí lo podéis encontrar el significado que es este, es el pícaro Onofre. Entonces, pero hemos añadido el pícaro en el subtítulo, ¿no? Guitón Onofre, el pícaro perdido, el pícaro que no conocíamos y que ya ha resucitado y está viajando por los teatros. Pero es eso lo que significa. Nos parecía bonito también recuperar una palabra que ya no se utiliza. Guitón. Y ahora ya, pues para nosotros, claro, es tan común que es verdad que la tendría que haber explicado al principio, pero se me ha pasado. Gracias por hacer la pregunta. Sí, sí, que nos has gracias. completado aquí. Onofre, guitón. El guitón. Se llama El Guitón Onofre. El guitón Onofre es la novela. La novela. Y nosotros hemos titulado la obra, le hemos Guitón. quitado el artículo, Guitón Onofre, el pícaro perdido. el pícaro perdido. Sí. Y dentro de poco estará la novela en Pepitas de Calabaza, porque las ediciones que hay, hombre, sí, en segunda mano se pueden encontrar, pero ya están muy descatalogadas y perdidas, como estuvo el manuscrito en su día. ¿Alguna cosita más? ¿Os apetece? Lo que ya han hablado bastante estos pesados. Bueno, nos habéis contado vuestros próximos proyectos. Si queréis añadir alguna cosa, podríais venir, cuando estrenéis la de Gloria Fuertes, ¿no? Está estrenada. Ah, está estrenada. Está Pensaba estrenada. que estabais ensayando. Es un recital, se llama En Gloria estamos. Y es muy bonito, la verdad. Sí. Muy bonito. Sí, ahí el arpa también juega un papel fundamental. Ha sido Llenamos el escenario de juguetes, sí, de juguetes mínimos, de su nieta. de Lola, que cuando vino al teatro se los quería llevar. Se los quería llevar. Hay un caballo de madera que dice que por qué tenía que dormir el caballo en el teatro, porque teniendo su casa, ¿qué hace aquí el caballo? Sí. Y es de nuevo la palabra de esta poeta maravillosa, increíble, con una vigencia, está mucho más cerca que Gregorio González de nuestro presente, pero es que los poemas de Gloria Fuertes parece que están escritos pues hoy, ¿no? Ella pues, no ha conocido los avatares del momento, pero es que está hablando de la guerra, está hablando de la injusticia. Y era muy pacifista. Una mujer muy pacifista. Sí, que confiaba. Sí, era una grandísima persona. Sí, en sus textos uno encuentra humanidad y verdad, sinceridad, ternura, valentía, soledad. también, porque... Ajá. ¿Eres profesora? Es maravillosa. Yo, al ser de infantil, yo he utilizado mucho la poesía de Gloria Fuertes y mis alumnos han aprendido poesías larguísimas, Doña Pito Piturra o El camello cojito, que me encanta, el de La Paz, que hace unos días se celebró en un instituto, yo leí el texto suyo de La Paz, me ha gustado y entonces me ha emocionado muchísimo que estéis haciendo. Pues estamos con Gloria ahora también, estamos en la Gloria. Me encanta mi más sincera enhorabuena de la obra que vais a hacer y el trabajo de Gloria Fuertes, que me parece espectacular. Lo pasamos muy bien, de verdad que... Qué bonito. Me da una es que envidia. trabajar en algo que te da tantas No tiene, satisfacciones sí que es verdad. durante la preparación, durante las representaciones, es muy bonito.
Me parece hermosísimo. Pues Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues nos podemos ver esta noche a las 8 y mañana a las 6. Estoy segura que vais a venir todas y todos, yo también, por supuesto. Ahora siempre Silvia nos pone ahí un vermut y unas papas. Y quería, gracias a este encuentro, también, por supuesto, gracias a María José Morá, que es la directora artística del Instituto Valencià de Cultura y Artes Escénicas, y ella os quiere despedir, que ha llegado. Sí. Por favor, quería deciros lo primero. A todos y todas, muchas gracias por estar aquí. Gracias de verdad por regalaros vuestra compañía. Y también agradecer la generosidad de Sara Águeda, de Pepe Villuela. Gracias por compartir este momento y por entregaros también a las preguntas y a contarnos lo que vamos a ver esta tarde y mañana. Y primero, después, también agradecer a Maribel Bayona, fantástica Maribel Bayona, que está guiando nuestro programa de mediación, y al resto del equipo del Instituto Valencià de Cultura, Silvia Clavel, que organiza estos encuentros, Confidencies, y también al resto del equipo técnico, difusión y administración, que también están ahí para que todo esto sea posible. Bueno, me gustan muchas de las cosas que he escuchado porque creo que van mucho en la línea de lo que queremos hacer aquí en el Instituto Valencià de Cultura, Arts Escéniques, y he encontrado muchísima conexión. En primer lugar, sabéis que estos Confidencies están dentro de nuestro marco de mediación. Ellos nos han contado que quieren llevar el teatro a todas partes y nosotras queremos que el teatro llegue a todas las personas. Por eso estamos haciendo este programa de mediación. Aquí tenemos nuestro Confidencies, pero luego también tenemos charlas después de las funciones, una comunidad que está viajando con nosotras a lo largo de toda la programación y compartiendo momentos en los que pueden expresarse y pueden trabajar en torno a las piezas desde muchos lugares, y los acompaña siempre Maribel. Tenemos los programas de Cos en Moviment, porque la palabra es muy importante, la música y el cuerpo, también poner el cuerpo en las cosas y dejarnos atravesar por la danza. Ahí tenemos esos programas también. Entonces, aquí he visto que hay muchas conexiones con ese manifiesto que habéis hecho del teatro y la importancia del teatro para bueno, surfear estos días también que son a veces complicados. Y creo que en esa unión de encontrarnos en el teatro y vivir este ritual de las escénicas, ahí podemos vernos reflejados y también, bueno, aprender a sobrellevar estos tiempos, como decía. Y por otro lado, también estamos muy satisfechas que esta pieza esté aquí porque el teatro clásico ha vuelto al Teatre Principal de Valencia. Son muchos los ciclos que estamos haciendo. El año pasado tuvimos un ciclo de Calderón, este año un ciclo de Lope de Vega, y esta pieza también viene a sumarse a esta programación de teatro clásico que creemos que es tan importante, siempre desde esa perspectiva de acercarlo al presente, que nos veamos reflejados, porque como decían muy bien Sara y Pepe, las pasiones, los dolores, estas formas de relacionarnos son las de antes y son las de ahora, y en los clásicos está todo y ahí nos podemos ver reflejados. Agradecer de nuevo que estéis aquí, a vosotros, a vosotras, por esta organización, y también agradecer a Vinos Arraez y Papas Lolita, que ahora hay que decirlo, ahora hay que decirlo, porque... Hay que decirlo porque gracias a estas colaboraciones que trabajamos, pues ahora nos podemos permitir estar aquí un ratito más conversando y viendo qué nos ha parecido, y espero que nos volvamos a encontrar para ver qué nos ha parecido la obra que veremos este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.